Amigos, ya estamos de regreso aquí en la hora extra y ya llegó nuestro invitado. Les comentaba, él es licenciado en teología, pero también es un pastor en receso. Así que vamos a platicar ahorita con él como de que estas dos partes, ¿no? Licenciado en teología y también pastor, porque sí me queda todavía una duda de, bueno, ¿qué es realmente licenciado en teología? Fuerte el aplauso, por favor, para William Mora. Bienvenido a la hora extra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. Gracias. Licenciado en teología, o sea, ¿cómo se come eso? Igual que los sacerdotes católicos, estudiamos en seminario. Ok. Hice 7 años de seminario. Son 7 años. 7 años. ¿Qué tanto se estudian esos 7 años? Todos los temas relacionados con la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, griego, los profetas, los apóstoles, técnicas de hablar en público, Órale. teología moral, filosofía, en fin, muy parecido. Ahora, la verdad yo siempre me confundo porque se dice católicos, hermanos, cristianos, mormones. ¿Cuál es el nombre correcto que se le debe dar a esta religión? Okay. En el cristianismo habría 3 grandes bloques. La Iglesia Católica, que es una iglesia cristiana muy antigua. La Iglesia Cristiana, que tiene varios nombres, por diferentes razones. Cristiano es equivalente a protestante, a evangélico, a hermanos separados. Es lo mismo, solo que entre los cristianos hay varias corrientes. Por ejemplo, cuando hablamos de cristiano protestante, nos estamos refiriendo a gente cristiana que viene de las iglesias históricas, de las iglesias más antiguas, como bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, que surgieron en diferentes momentos de la historia. Hay una corriente cristiana tan antigua como la católica, pero se hizo más notorio cuando llega el siglo XVI y en la Reforma Protestante del siglo XVI surgen luteranos, metodistas, presbiterianos, bautistas en diferentes épocas, que somos cristianos igual a ellos. O sea, y a principios del siglo XX surge toda una corriente de los cristianos que serían los cristianos independientes, sin denominación, que son los que más predominan hoy. A veces se les llama cristianos pentecostales o a veces cristianos a secas, que son las grandes iglesias. Aquí en Tijuana tenemos La Arena, San Pablo, Kairos, Comunidad Cristiana, La Roca, que son iglesias cristianas con teología evangélica, pero que no provienen de esos grandes grupos históricos. Estamos conectados, obviamente creemos lo mismo, somos una sola gran iglesia cristiana con diferentes corrientes. Bueno, yo tengo una pregunta, pero antes hay que recordarle a nuestro público, porque tenemos la visita de un hermano, a lo mejor dicen, les pagaron, también si quieren convertir o no. De hecho, la hora extra estamos muy abiertos a cualquier ideología y qué mejor porque nosotros podemos hablar de muchos temas, pero qué mejor que nos hable de un tema de este tipo, alguien que estudió, alguien que se dedica a este mundo. Entonces, en la hora extra queremos compartirles siempre, como lo dije en un principio, ¿no? Culturizarnos y saber más de todo, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Existe en varias religiones, existe las confesiones? ¿Ustedes también practican eso? Sí, me gustaría agregar el tercer bloque. ¿Se acuerdan que dije? Exactamente. Sí, a nuestro juicio, y creo que el juicio de la Iglesia Católica también, el tercer gran bloque son las sectas. Que la gente confunde a las sectas con los cristianos. Mormones, testigos de Jehová, Pare de Sufrir, todo eso son sectas. Esas son sectas, no religiones. No religiones, son derivados del cristianismo, pero que en última instancia tienen doctrinas contrarias al cristianismo. ¿Ya ven? Ya cayó una duda, porque muchas veces sí es cierto, a mí me toca decir, le pare de sufrir, son cristianos. Sí, y los englobamos y los catalogan. Pare de Sufrir es una gran estafa, es una secta muy perniciosa, porque a diferencia de las otras sectas que tienen fundamentos religiosos fuertes, Pare de Sufrir realmente es un negocio. Es negocio. Claro, estafan a la gente que tiene necesidad. Y claro, muchas personas pueden llegar a verlo y decir, no, pues todos los cristianos son falsos. Piensan que eso es un culto cristiano, desafortunadamente. Ven un programa Pare de Sufrir y nada que ver, absolutamente nada que ver. Y es que, por ejemplo, como menciona aquí, que precisamente este es el objetivo del programa también, el conocer. Por ejemplo, ya lo mencionabas, que ¿no? Alguien en la calle, a cualquiera que ve puede decir, son cristianos. O sea, y la verdad, más los católicos. Las personas que tienen esta religión, cualquier persona que no sea de su religión, para ellos son cristianos. O sea, a lo mejor no saben el significado, que son sectas algunas, entonces, pues hoy ya nos está sacando... No, y luego lo agarran a chiste, lo agarran a broma, y son charlatanerías, etcétera, etcétera. Entonces, pues, o sea, si vas a criticar, si vas a hablar, primero habla con fundamentos, que sepas, ¿no? Pues para eso está aquí, para aclararnos esas dudas. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre
esta religión y las demás? Digo, ya nos explicó que pues, básicamente todas vienen del cristianismo, pero a lo mejor en cuestión de fe o en las creencias, los católicos creemos en la santa, en esta santa, el santo, santo, santo. ¿Los cristianos? Ok. La diferencia fundamental entre la iglesia católica y la iglesia cristiana, me gusta decir la iglesia cristiana católica y la iglesia cristiana evangélica, porque ambas provienen del cristianismo original, es que los cristianos evangélicos procuramos que la Biblia sea la única regla de fe. Y la iglesia católica acepta otras influencias, como la de los padres de la iglesia, más la tradición. La tradición es costumbres que se fueron haciendo ley. Y por eso hay una diferencia fuerte. Y el lema de la iglesia cristiana desde tiempos inmemoriales ha sido que solo la fe salva, solo Jesucristo es el Salvador, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un juicio final. Son los fundamentos de la fe. La salvación es un acto de fe, no se puede salvar uno por obras. Nada de lo que el hombre haga por sí mismo lo va a redimir, ninguna obra que la persona haga, ningún sacrificio, solo la fe en Jesucristo. Ese es el credo básico de la iglesia cristiana. Okay. Yo tengo una pregunta. Pues vamos a hablar, porque muchos también como ayer, hace rato decíamos que muchos agarran a burla un tal o tal cosa. Yo creo que muchos tienen la duda de por qué en esta religión, bueno, se bautizan de grandes, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí va la primera muestra Sí, de la muchos pueden Biblia. decir, ¿por qué? Y de mejor Sí. chiquitos, así. Ok, pero- mire. Es que la Biblia dice que los bautizaban de grandes, ¿no? Ok, Ya no- bien. no me Aquí acuerdo. está el Nuevo Testamento. Empieza con el Evangelio de Mateo y Así se termina llama con mi papá. Apocalipsis. Ajá, ok. Saludo a mi papá y a mi hermano. Ok. Si ustedes revisan el Nuevo Testamento completo, desde la primera página a la última, jamás encontrarán un bautismo de un niño. Esa fue una característica que la iglesia adquirió varios siglos después. Cuando leemos del bautismo, vemos que Jesús se bautizó siendo un adulto, que Juan el Bautista bautizaba adultos, que la iglesia cristiana siempre bautizó adultos. ¿Por qué? Por el significado del bautismo. El bautismo es la expresión pública de fe de una persona que decidió hacerse cristiana. Entonces, en la iglesia primitiva, alguien se convertía del paganismo al cristianismo. ¿Cómo se convertía? Pues afirmaba creer en Jesucristo como el único Salvador. Y acto seguido se integraba en la comunidad cristiana y luego se bautizaba públicamente para que todo el mundo supiera que era cristiano, Que está creyendo en. que es parte de ese grupo llamado cristianos. Entonces, en el cristianismo decimos que el bautismo es la expresión pública de algo que ya sucedió internamente. Públicamente le digo al mundo, ahora soy cristiano. Y el bautismo tiene un significado. De hecho, la palabra bautizo en griego significa sumergir. Entonces, el bautismo simbólicamente significa que la persona es sumergida en agua y sale del agua simbólicamente a una nueva vida. Eso ya pasó en su corazón, pero a través del bautismo lo hace de forma simbólica. Por eso, y aparte, por razones obvias, el bautismo es una decisión personal de un adulto. Nadie puede bautizarse si no ha decidido ser cristiano. Esto quiere decir entonces que a lo mejor en la iglesia católica utilizaron esto como una estrategia para que desde chiquitos ya estuvieran dentro de esta fe, de esta religión. Porque, por ejemplo, los niños, pues un bebé, ¿cómo va a poder determinar en qué quiere creer, no? Sí, no creo que haya sido una estrategia, más bien fue un proceso evolutivo. Al principio surgió un problema. ¿Qué pasa cuando alguien que estaba enfermo, en el lecho de enfermo, se hacía cristiano y no podía ir a un río a bautizarse? Entonces empezó las otras formas de bautismo, que la idea era que él pudiera ejercer su fe, entonces le echaban agua en la cabeza y en su lecho de enfermo pues se bautizaba, que algunas iglesias lo siguen haciendo. Después surgió lo de el concepto judío de circuncisión. Bueno, el concepto de circuncisión es muy antiguo. Desde Abraham, la forma en que alguien mostraba que seguía el judaísmo era circuncidarse. Ya un judío que había nacido judío de nacimiento circuncidaba a su niño como un acto de fe, diciendo que ese niño, cuando creciera, iba a abrazar la fe judía. Y a través de la circuncisión él se comprometía a que ese niño siguiera esa fe. Entonces la Iglesia Católica como que adoptó el modelo judío de la circuncisión en el tema del bautismo, solo que el judaísmo es una religión diferente al cristianismo y creemos que el bautismo debe ser una decisión personal. Ahora, el día de hoy vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que regularmente el público tiene en cuanto a esta religión. Entonces, otra pregunta que muchos yo creo que tenemos es de que, el hombre y la mujer están para casarse, para crear una familia, ¿no?
¿por qué los hermanos de esta religión se casan y forman una familia? ¿Por qué los pastores te refieres? Ajá, sí. Bueno, les voy a leer literalmente algunas partes. Bueno, dirían, como todos los cristianos mismos, porque la Biblia dice que el que quiere ser presbítero o obispo debe ser casado. En ninguna parte Pablo habla del celibato como una opción. Si alguien nació para no casarse, no tiene necesidades sexuales, puede quedarse célibe y servir a Dios célibe. Pero Pablo dice que si el que no nació con don de continencia es mejor que se case que estarse quemando. Quemando de necesidad, sí. Quemando de deseo, porque es bastante obvio que la naturaleza nos muestra que a cierta edad ya tenemos fuertes necesidades. ¿Sí? ¿Sí? Entonces el matrimonio te protege. Vean esto. Dice, obispos y diáconos. Se dice, y es verdad, 1 Timoteo 3, que si alguno desea ser obispo o presbítero, porque se puede usar en dos sentidos, noble función aspira. Así que el presbítero debe ser intachable, esposo de una mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, aquí sigue hablando del papel de la familia. Entonces dice que una condición ideal para un presbítero es que sea casado y que sea un ejemplo. Y luego viene la lógica. ¿Cómo puede un presbítero dar consejería matrimonial si no está casado? Un soltero no sabe lo complicado que es el matrimonio. Los que estamos casados sabemos. Sí, porque inclusive la sociedad, el amigo soltero, no, deja a tu vieja, no, haz esto y el otro. Pero pues no están casados, no saben los problemas que pasan, ¿no? Pastor, vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos ahorita para platicar más. Tenemos obviamente varias preguntas, pero pues tenemos que ir a esta pequeña pausa y ahorita regresamos aquí en La Hora Extra.